Bien, iniciemos la tercera parte de esta presentación sobre el sistema solar y en especial sobre los planetas terrestres. Esta es la imagen de Júpiter, uno de los planetas gaseosos gigantes de la parte externa del sistema solar. No hablaremos mucho de los planetas gigantes, merecen todo un tratamiento especial. Lo que podemos decir es que son planetas mucho más grandes que los planetas terrestres, que son planetas de gas, específicamente y dominantemente el hidrógeno, el helio, el argón, entre otros. Y el más grande de todos ellos es Júpiter, que el mismo Júpiter representa su masa más de 2 veces la masa de todos los demás planetas. Es un planeta gigante. Hay exoplanetas en otros sistemas solares más grandes que Júpiter, pero en el sistema solar Júpiter es el mayor, es aproximadamente 120 veces más grande que la Tierra. Y tiene una constitución interesante porque a cierta profundidad el hidrógeno adquiere un comportamiento metálico debido a la presión de las capas sobreyacentes. Vamos a hablar del tema de la nebulosa solar y vamos a tratar de entender cómo fue que esta nebulosa evolucionó hacia el sistema planetario que conocemos ahora. Pero antes de ello, antes de hablar de la condensación que dio lugar a los sólidos que se formaron a partir de la nebulosa solar, tendremos que revisar el tema de los meteoritos. Los meteoritos son materiales muy importantes en el estudio de la formación del sistema solar, porque muchos de ellos representan etapas diferentes en la evolución de nuestro sistema. Tenemos que en general los meteoritos se dividen en meteoritos no diferenciados y diferenciados. Los no diferenciados son meteoritos que conocemos como meteoritos pétreos en general y que abarcan principalmente las condritas. Hay diferentes tipos de condritas. El nombre de condrita proviene de unas estructuras circulares llamadas condros por los especialistas que contienen estas rocas. Son rocas pétreas principalmente que representan los condensados de elementos de la nebulosa solar más antigua. De hecho, los componentes que tienen las condritas son los objetos más antiguos que se han encontrado en el sistema solar y que han podido ser fechados a través de metodologías isotópicas. Otro grupo de meteoritos es el de los meteoritos diferenciados. Dentro de esos se encuentran las meteoritas tipo acondrita, las metálicas y las metálicas pétreas. Estos se les llama diferenciados porque son productos sólidos que se formaron después de que algún cuerpo relativamente grande se diferenció en varias capas. Entonces, por ejemplo, las meteoritas metálicas son meteoritas que provienen de restos de núcleos de embriones o asteroides, embriones planetarios, que colisionaron y fueron fragmentados y estos restos metálicos se encuentran en el espacio interplanetario. Las acondritas son rocas pétreas, pero ya que resultaron de diferenciación, es decir, fueron extraídos, fundidos o son producto ya de fundidos que ocurrieron como procesos en el interior de embriones planetarios o meteoritos o aún planetas. Y las meteoritas metálico-pétreas son aquellas que tienen un carácter híbrido y que seguramente representan cuerpos que fueron fragmentados cuando todavía no se había completado la diferenciación, o son segmentos híbridos de planetas que empezaron a ser diferenciados. En fin, tenemos toda una variedad de meteoritos que representan diferentes momentos en la evolución de los planetas, y los más antiguos son las condritas. Aquí tenemos imágenes de algunas de las variedades de meteoritos que se conocen. Como mencioné, los meteoritos pétreos son aquellos que representan probablemente la mayor parte de ellos los eventos más antiguos en procesos de condensación de la nebulosa solar. Las llamadas condritas tienen estas estructuras circulares que se llaman condros, que están formadas por silicatos, sobre todo por silicatos ferromagnesianos. Y también tenemos una matriz que está formada por partículas finas de este polvo nebular, a partir del cual se juntaron y se condensaron estas meteoritas de tipo condrita. Un ejemplo muy importante es la meteorita Allende. Esta imagen es de la meteorita Allende,
que es un meteorito muy importante que cayó en Chihuahua en el año 1969. Es uno de los más estudiados en la historia de la ciencia y la información que contiene es de mucha significación. Vamos a verlo un poquito más adelante. Tenemos los meteoritos, que son mezclas de material pétreo y metálico. Su abundancia no es muy grande comparada con los meteoritos pétreos, que representan más del 90% de los meteoritos que han caído en la superficie de la Tierra. Y entonces estos meteoritos mixtos tienen a veces esta apariencia, fragmentos metálicos y fragmentos pétreos o matriz pétrea que rodea los fragmentos metálicos. Este es un ejemplo de un meteorito pétreo metálico de Rusia. Y los metálicos, que son también relativamente poco abundantes, son los restos de los núcleos metálicos de cuerpos protoplanetarios o planetarios. Y aquí se muestra el ejemplo del meteorito Jova, que pesa 60 toneladas, es el más grande en su tipo y se fue hallado en Namibia, en África. En esta imagen se pueden ver cortes de la meteorita Allende, en donde se observan claramente las estructuras circulares de tipo condro, o llamadas condros, y la matriz, que es una matriz más fina de diferentes materiales de silicatos. Un detalle muy importante son las inclusiones de calcio y aluminio, que son estas manchas de color blanco que se encuentran aquí. Estos son los objetos más antiguos que se han encontrado en los meteoritos del sistema solar. Algunos de estas inclusiones de calcio y aluminio tienen edades de 4.567 millones de años, lo que es considerada, digamos, un número importante, significativo, porque se le considera como el tiempo en el que se marca el inicio de la condensación de la nebulosa solar. Esta es una imagen interesante porque nos muestra realmente la importancia que tienen las meteoritas condríticas de tipo carbonáceo en términos de las inferencias sobre la composición que tenía la nebulosa solar. Esta es una gráfica interesante porque aquí se comparan la abundancia relativa de los elementos en las condritas carbonáceas, es decir, el uranio es el menos abundante aquí, el hierro y el magnesio los más abundantes, o el oxígeno, y se compara esta abundancia relativa con la abundancia relativa de los mismos elementos en la atmósfera del Sol. Esto lo podemos saber analizando el espectro de la luz solar, y esto lo podemos conocer porque tenemos ejemplares de condritas carbonáceas. Y la correlación extraordinaria que existe en el contenido de esos elementos, principalmente esos elementos, no los más volátiles como el helio y el hidrógeno, que son muy abundantes en el Sol, por supuesto, pero los elementos que típicamente forman las condritas carbonáceas nos indican claramente que estas condritas deben ser condensados de la nebulosa misma que dio origen al Sol. Entonces esta gráfica muestra mucho este concepto. Bien, una vez revisadas las características de los meteoritos y el significado que pueden tener, para conocer algunos detalles sobre la evolución temprana del sistema solar, pasaremos a revisar algunas de las características generales del sistema que nos pueden ser útiles para entender más o menos cómo se originó y qué detalles tuvo en su evolución temprana. Por ejemplo, los planetas recorren órbitas elípticas casi circulares, aproximadamente coplanares entre sí y con el ecuador del Sol. Los planetas y el Sol giran en el mismo sentido antihorario, es decir, un sentido contrario al de las manecillas del reloj, si observamos desde arriba el sistema solar, digamos alejándonos del norte de la Tierra. Los planetas giran alrededor del Sol con velocidades tangenciales mucho mayores que la del Sol. Esto significa que, a pesar de que el Sol gira alrededor de sí mismo entre 25 y 33 días, y que los planetas tienen periodos orbitales mayores, la mayor parte del momento angular del sistema solar, como habíamos mencionado, radica en los planetas. La mayoría de los planetas tienen rotaciones en el mismo sentido de sus revoluciones. Estas tres primeras características apoyan la idea de que los planetas se condensaron a partir de una nebulosa que formó en algún momento un disco. Ese disco, que es una forma que adquiere cualquier cuerpo
gaseoso o líquido que empieza a girar alrededor de un centro, tiende a formar un disco. Este disco sería el disco protoplanetario, que después de iniciar la condensación daría inicio ya a los cuerpos que forman el sistema planetario de nuestro sistema solar. Los planetas interiores son pequeños y densos, en cuanto a los planetas externos son grandes y gaseosos. Cuerpos relativamente grandes como Plutón y Charón se les considera más bien como planetoides y pertenecen al cinturón de Kuiper, que forma el límite externo del sistema solar. Plutón y Charón son planetas de hielo, y las partículas y cuerpos que forman el cinturón de Kuiper también son de hielo. Digamos que representan la parte en donde ya los materiales volátiles se encuentran en estado sólido. En cambio, los planetas gigantes, que son gaseosos principalmente y grandes, representan una etapa intermedia. Urano y Neptuno están formados por gas y hielo, como se había comentado antes en esta presentación. La mayoría de los materiales del sistema solar analizados hasta ahora presentan indicios de haber tenido inicialmente la misma distribución isotópica en diferentes sistemas isotópicos, salvo algunas inclusiones en meteoritos que son diferentes. Esto sugiere que el material de la nebulosa solar se había mezclado y formaba una masa relativamente homogénea en términos isotópicos antes de que empezara el proceso de condensación. A pesar de que el Sol tiene más de un 90% de la masa del sistema solar, la mayor parte del momento angular la tienen los planetas. ¿Esto por qué? Pues ya lo habíamos comentado, porque los planetas están a gran distancia del Sol y tienen velocidades tangenciales grandes. Esto les confiere la mayor parte del momento angular del sistema solar. Si quisiéramos sintetizar la secuencia de eventos que dio origen al sistema solar a partir de la nebulosa, podríamos hacerlo a través de esta figura. A partir de una nube interestelar como las que suele haber en el cosmos, en el universo, ocurrió un proceso de colapso gravitacional que no discutiremos aquí, pero probablemente fue impulsado por una supernova, la onda de choque de una supernova. Este colapso gravitacional dio origen a un disco con el giro y el momento angular inherente del sistema y su conservación, dio origen a un disco protoplanetario. En el centro del disco se formó el protosol, que a partir del calentamiento y de la presión que sufrían los materiales en el centro de esta nebulosa, se inició la fusión nuclear, lo que dio origen a la irradiación y la formación del Sol. En la parte periférica se debe haber formado este disco protoplanetario, y a partir de la condensación de este disco se formaron materiales de tipo metálico, rocoso, gases y hielo. La acreción de los materiales sólidos dio origen a los planetas terrestres, y la acreción de los materiales tipo gas y hielo dio origen a los planetas gigantes. Quedan fuera de estas dos categorías pues muchos materiales como los trozos de hielo del cinturón de Kuiper o del cinturón de Oort, que son materiales que luego tienen órbitas no relacionadas con el giro del disco planetario y entonces tienen viajes hacia el interior del sistema solar. Estoy hablando concretamente de los cometas. En esta gráfica de la NASA tendríamos nosotros una representación gráfica muy didáctica sobre la evolución que seguramente tuvo el sistema solar. La historia comenzaría hace 4.6 miles de millones de años, cuando, digamos, una nube de gas y de partículas empezó a colapsarse gravitacionalmente, probablemente debido al efecto de la onda de choque de una supernova relativamente cercana. A medida que se fue colapsando gravitacionalmente esta nube, empezó a girar y dio origen a una especie de disco de gas y polvo que eventualmente juntó suficiente material en su parte central y hizo que la temperatura y la presión subieran y empezara a irradiar el Sol a partir de los procesos de fusión parcial por la unión de átomos de hidrógeno que se convertían a helio.
los materiales que quedaron en el disco solar empezaron a condensarse, se empezaron a formar partículas que empezaron a formar cuerpos más grandes y a colisionar entre ellos para dar un origen posteriormente de manera jerárquica, primero a planetésimos, luego a embriones planetarios, luego a través de colisiones colosales, los planetas mayores. Algunos materiales remanentes de todo este proceso de acreción son los asteroides, los meteoritos y los cometas que quedan como remanentes de la formación del sistema solar. En cálculos que se han hecho sobre el orden en el que se habrían condensado los materiales a partir de la nebulosa solar, se ha calculado y se ha obtenido que quizá los primeros compuestos que se habrían condensado serían los óxidos de calcio, aluminio y titanio, lo que sí checa con los objetos más antiguos encontrados dentro de las condritas. Después se habrían condensado compuestos metálicos de hierro y níquel, posteriormente los silicatos de magnesio, forsterita y estatita, después los silicoaluminatos de calcio como la plagioclasa cálcica, los feldespatos de sodio y calcio, la troilita, etc. Este sería el orden en el que se habrían ido condensando los materiales que después se juntaron para formar los tabiques o los primeros compuestos o agregados sólidos que más tarde darían origen a cuerpos jerárquicamente más grandes y que al final darían origen a los planetas. Este es un esquema diseñado por Neal y Palme acerca de la evolución temprana del sistema solar. El esquema consiste en interpretar la formación de los cuerpos planetarios a partir de un crecimiento jerárquico de cuerpos sólidos. Porque inicialmente debemos haber tenido cuerpos sólidos que se formaron como partículas que se empezaron a agregar en un flujo turbulento que tenía la nebulosa y empezaron a formar cuerpos jerárquicamente más grandes. La adhesión que sufrían estos cuerpos pudo haber ocurrido por atracción electrostática y por diferentes velocidades de asentamiento hacia el plano medio de rotación. Los productos que se formaron de algunos centímetros fueron creciendo hasta que llegaron a formarse cuerpos de 1 a 10 kilómetros de diámetro. Ya con cuerpos de este tamaño, las fuerzas gravitacionales fueron las que realmente actuaron para generar cuerpos jerárquicamente mayores. De 1 a 10 kilómetros pues, eran cuerpos que nosotros conocemos como planetésimos, y ya mayores serían embriones planetarios. Embriones planetarios que pudieron haber alcanzado el 2% de la masa de la Tierra en tan solo 100.000 años, a partir del inicio de la condensación, lo que quiere decir que la evolución temprana del sistema solar hacia cuerpos más grandes fue relativamente rápida con la historia que conocemos actualmente de la Tierra. La formación ya de planetas del tamaño como la Tierra pudo haber tomado 10 millones de años, según algunas modelaciones numéricas que se han hecho. Algunas conclusiones de los modelos que prevalecen ahora acerca de la evolución temprana de la nebulosa solar y el sistema solar son que los planetas se formaron por la acumulación jerárquica de cuerpos cada vez más grandes y no por la acumulación de polvo fino alrededor de un núcleo único. Esa es una observación muy importante. Los cuerpos de algunos kilómetros de diámetro se formaron por la acumulación de material en el entorno cercano y por lo tanto deberían de retener características químicas propias de cada zona en la que fueron formados a cada distancia con respecto al Sol. En algún momento, los gases y volátiles de la parte interna del sistema solar que no habían sido reunidos en los materiales sólidos fueron expulsados hacia la parte externa del sistema para formar y hacer crecer los grandes cuerpos gaseosos de la parte externa. Esto ocurrió seguramente por la irradiación temprana del Sol. Cuando se inició la fusión en el Sol, se generó tal viento solar y tal transporte de material hacia la parte externa del Sol como resultado de la irradiación que fueron arrastrados los gases y llevados a la parte externa del sistema. Esto hizo entonces que quedara zoneada o quedara dividido en zonas el sistema solar, desde las zonas en donde tenemos nosotros los materiales rocosos, planetas. Tenemos la siguiente zona, que sería la zona donde tenemos principalmente gases, luego una especie de frente de congelamiento, y más allá de ese frente de congelamiento tendríamos los materiales de tipo del hielo. Entonces esta es una especie de gradiente térmico que tiene el sistema solar y que ha producido una zonificación
ayudada por la irradiación y el viento solar, que han empujado los materiales más volátiles hacia la parte externa del sistema. Si representamos gráficamente el proceso de formación de un planeta, encontraríamos que en un principio las partículas de polvo derivadas de la condensación de la nebulosa solar o partículas de polvo que ya existían en la nebulosa pudieron en un flujo turbulento en pocos días haber formado pequeños cúmulos de 1 a 10 metros de diámetro, y en un año un conjunto de cúmulos podrían haber formado planetésimos de ya entre 100 y 1000 metros hasta 10.000 metros de tamaño, y posteriormente, digamos, entre 10.000 y 100.000 años, se deben haber formado embriones planetarios a partir de estos planetésimos. Finalmente, la colisión de embriones planetarios pudo haber formado planetas como la Tierra, y eso pudo haber ocurrido en 100 millones de años. Entonces, digamos que este proceso de crecimiento de los planetas jerárquico pudo haber ocurrido y haber completado la formación de planetas en tan solo 100 millones de años. ¿Qué sabemos ahora acerca de este proceso que ocurrió en nuestro sistema solar hace 4.567 millones de años? Pues ahora son modelos que no solo están basados en simulaciones numéricas, no solo están basados en las observaciones de los meteoritos, sino que están basados en la observación de procesos que están ocurriendo en nebulosas lejanas dentro de la Vía Láctea. Por ejemplo, aquí en la nebulosa del Águila se puede observar que están formándose estrellas a partir de material gaseoso, lo que nos sugiere un escenario parecido al que tuvo el sistema solar durante su formación. Estas observaciones se han dado gracias a la aplicación de diferentes técnicas a través del telescopio Hubble y ahora el telescopio Kepler, que está analizando los planetas, los exoplanetas que se encuentran relacionados con otras estrellas en nuestra galaxia. Aquí tenemos puntos de ciertas zonas de nebulosas en las que están siendo observados procesos de formación de estrellas como lo pudo haber tenido el Sol en diferentes etapas. Entonces se observan estrellas en etapas que pudo haber atravesado el Sol en su etapa de formación. Aquí tenemos una representación artística de Chris Butler, en la que se puede observar la etapa del sistema solar en que empezaba a irradiar el Sol. Todavía teníamos mucho gas en diferentes zonas del sistema solar. Estaban los primeros cúmulos de material sólido que se derivó de la condensación. Y en ese momento, cuando teníamos los planetésimos y todavía no se formaban los embriones planetarios, fue que comenzó a irradiar el Sol, y el fuerte viento solar produjo el barrido de los gases, y en una etapa posterior tendríamos nosotros limpio, un poco más limpio la parte interna del sistema solar y los gases acumulados en la parte externa. Durante la primera etapa de formación de la Tierra, digamos cuando ésta llevaba 50 millones de años en su proceso de creación, a partir del choque de embriones planetarios que iban dando origen a un planeta más grande, fue que ocurrió quizá un impacto mayor, que fue el que produjo la fusión, digamos, de la parte externa de la Tierra, que se encontraba ya sólida cuando sufrió el impacto. Probablemente la Tierra ya tenía su núcleo metálico, y los escombros del cuerpo impactor quedaron girando alrededor de la Tierra, formando un disco que tenía vapor de silicatos y partículas sólidas. Cerca de la Tierra ese disco debe haber sido principalmente de vapor de silicatos, y lejos ya debe haber tenido partículas rocosas, digamos una especie de disco parecido al que tiene Saturno, visualmente digamos. Y a partir de esos escombros se había formado la Luna. Es también la historia de formación de la Luna. Es un episodio que ocurrió en una etapa muy temprana de la evolución del sistema solar. Esta es una representación gráfica que resume un poco la primera etapa de evolución de la Tierra en el contexto de esta primera etapa de evolución del sistema solar. Esta correspondería a los primeros 1.000 millones de años a partir
del inicio de la condensación de los materiales de la nebulosa solar, entonces nosotros tendríamos que hace aproximadamente 4.567 millones de años se inició la formación de los primeros cuerpos sólidos, representados por los meteoritos que a veces arriban a la Tierra. Se habría formado un protoplaneta que empezó a desarrollar rápidamente un núcleo metálico. Este planeta, cuando todavía la Tierra no alcanzaba el 100% de su tamaño, el que tiene ahora, sufrió un impacto mayor que dio origen a la Luna. Después se habrían empezado a formar la corteza, la primera corteza oceánica y la primera corteza continental. Se habían formado los cuerpos líquidos de los océanos y se habría formado la atmósfera primitiva antes de 4.400 millones de años antes del presente. Y la Tierra habría vivido en esa etapa durante los primeros 500 millones de años un bombardeo muy intenso que está registrado en la Luna, no tanto en la Tierra porque la Tierra ha cambiado su rostro, la tectónica de placas ha rejuvenecido su superficie, y entonces ese bombardeo intenso parece haber durado bastante porque después de los primeros 500, 600 millones de años todavía tuvo un resurgimiento el bombardeo. Hay registrado en la Luna un último evento de bombardeo intenso, y es en este último bombardeo, en esta última etapa de bombardeo intenso, cuando se debe haber originado la vida en la Tierra. En condiciones difíciles es un tema que vamos a discutir en el curso, y el registro de los fósiles más antiguos, si bien es como de 3.500 a 3.700 millones de años, la vida seguramente es anterior. Entonces esto lo vamos a discutir cuando nos toque hablar de este asunto. Existen propuestas que marcan que la tectónica de placas se inició desde este tiempo, esa etapa antigua, anterior a los 4.000 millones de años que representan las rocas más antiguas encontradas, pero existen especulaciones de diferente naturaleza que vamos a revisar. Algunos autores consideran de que la tectónica de placas de este tiempo debe haber sido una tectónica episódica, no una tectónica continua, una tectónica de placas continua, y que los procesos de bombardeo destruían gran parte de los rasgos de la corteza que se formó en este tiempo. En fin, esta es la parte final de la presentación del sistema solar, y continuaremos el curso con el estudio de estas primeras etapas de evolución de la Tierra.